Nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Continuamos con la exposición de las parábolas de Jesús. Y nos enfrentamos hoy a una parábola que nos debe dejar meditando profundamente. Como todo en su palabra, pero esta parábola es de muchísima reflexión. Y le decía a mi hermano Arles que providencialmente se relaciona, ¿verdad?, con lo que nuestro hermano estaba exponiendo ahora. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Estaremos exponiendo hoy la parábola de la higuera estéril. Parábola de la higuera estéril. Lucas 13, del 6 al 9. No pierdan el pasaje, ¿verdad?, porque constantemente vamos a estar yendo a él. Vamos a leerlo primero y después vamos a explicarlo punto por punto. Dice la palabra del Señor, Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Como veremos hoy, cuando a Jesús le hicieron unos comentarios que se relacionaban con calamidades, ahora vamos a ver el contexto de la parábola, él adoptó un punto de vista muy diferente y corrigió esta misma tendencia de quienes lo rodeaban. De hecho, este es precisamente el tipo de situación que lo llevó a compartir esta parábola con sus oyentes. Ahorita vamos a ver de qué les estoy hablando. Esto lo vamos a estar estudiando de la siguiente forma. Primero veamos el contexto, que es importantísimo para poder entender por qué el Señor dijo esta parábola. Segundo, vamos a ver la parábola y después vamos a ver algunas aplicaciones de la misma a nuestros días. El contexto de esta parábola lo vamos a encontrar ahí mismo en Lucas, capítulo 13, donde estamos, versículos 1 al 5. Vamos a ver por qué Jesús les da esta parábola o les dice esta parábola a sus oyentes. Lucas 13, del 1 al 5. Dice así, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vean el contexto. Llega una gente y le dicen a Jesús, ¿verdad?, le empiezan a contar, Señor, viera lo que pasó, ¿verdad? Viera lo que pasó. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor no estaba ahí en esa región. Entonces le empiezan a contar vea lo que nos dice el versículo 1. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Aquí le informan a Jesús sobre un evento que debe haber ocurrido mientras, como les digo, él no estaba en esa región. No conocemos los detalles de lo que sucedió, excepto que aparentemente Pilato mató a algunos galileos cuando estaban ofreciendo sus sacrificios en el templo, de modo que su propia sangre se mezcló con la de los sacrificios. Eso es lo único que sabemos del contexto. Pero tiene que haber sido, ¿verdad?, un escándalo en el momento. Y ellos le empiezan a contar a Jesús lo que ocurrió. No podemos saber con precisión, como les digo, cómo sucedieron los hechos. Y realmente tampoco necesitamos conocer cómo sucedieron los hechos para poder entender lo que Jesús quiere decir con esta parábola. Lo que pasa es que ellos asumían, ¿verdad?, los que le están contando al Señor por la actitud de reprensión que el Señor tiene para con ellos, entendemos que ellos asumían que estos galileos habían sido juzgados por algo. O sea, eran tan malos que les pasó eso. Les sucedió esa calamidad, ¿por qué? Porque eran personas que probablemente estaban mal con el Señor, por ser particularmente pecadores. Esta era una suposición común entre los judíos. De hecho, vean que Jesús lo que les dice, ustedes creen que estos, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. O sea, vean que esa es la forma en que le están llegando a contar al Señor. Y como les digo, esa era una forma
común de pensar para ciertas personas. ¿Cómo sabemos eso? Tenemos el caso de un ciego de nacimiento, ¿recuerdan? En Juan 9, del 1 al 3. Si quieren leo para ustedes, para que no pierdan el pasaje que estamos estudiando. Juan 9, del 1 al 3 nos dice lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, este hombre nunca había visto. Este hombre nació ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí es maestro, ¿verdad? Le dicen, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Ven la actitud de los discípulos? Ellos dicen, para que alguien haya nacido ciego, tiene que ser lo que pecó este hombre, ¿verdad? O sus padres pecaron, porque es algo tan grave que no puede ser que no lo mereciera, ¿verdad? Que no fuera en retribución de algo que hicieron. ¿Qué le responde Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre había nacido ciego para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque posteriormente el Señor Jesús va a sanar a este ciego. Y hasta ese momento nunca en la Biblia se había relatado una sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Eso es muy importante. Y vean que providencialmente leímos ahí también en Lucas hoy el pasaje que escoge el Señor y dice que una de las señales que daría el Mesías es que daría vista a los ciegos. Y sabemos que esa sanidad física también era un mensaje de lo que espiritualmente él iba a estar haciendo también. Dar vista a estos ciegos espirituales que no podíamos ver la luz. Y él nos ha dado vista. Pero el Mesías iba a ser reconocido también, ¿por qué? Porque iba a dar vista a los ciegos. Y esa sanidad de este ciego fue tan notoria que la gente quedó asombrada. Pero entonces vean cómo este niño, ¿verdad? En aquel momento nace ciego para que el Señor sea glorificado. Y los discípulos estaban pensando mal. Estaban diciendo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? La misma actitud que tienen la gente que está rodeándolo ahí cuando le está contando de la gente en Galilea que fue muerta por Pilato y su sangre se mezcló con los sacrificios. Ellos suponían que algo tan trágico como el hecho de nacer ciego tenía que deberse a que alguien cometió un pecado terrible. Por supuesto, muchos interpretaron que esto significaba que ellos mismos no podían ser tan pecadores como este hombre. ¿Por qué? Porque ellos no habían nacido ciegos de nacimiento. ¿Verdad? Entonces ellos decían, yo no soy tan, ¿verdad? Porque este tuvo que haber hecho algo peor porque yo sí veo. O probablemente la lógica que estaban teniendo la gente que le estaba contando al Señor sobre los galileos. O sea, ellos tienen que haber sido malos, porque a mí no me ha pasado eso. Y vean que muchas veces pensamos así. Y eso es lo que está atacando el Señor con esta parábola. ¿Qué dice Lucas 13, 2 al 3 en el pasaje que estamos leyendo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. O sea, la respuesta de Jesús es contundente. No, no es así. Ellos no eran más pecadores que todos los galileos. Eran igualmente pecadores. Y dice, antes, si no os arrepentís, y ahora se lo está diciendo a ellos, todos pereceréis igualmente. Todos van a perecer igualmente. O sea, ustedes no crean que ustedes son mejores que ellos. Ustedes también van a perecer. Y ahorita explicamos esa palabra perecer. Aquí Jesús responde de dos maneras. Primero, deja claro que no podemos asumir que algunas personas deben ser peores pecadoras que otras solo porque les han sucedido tragedias en su vida. Esa es una terrible forma de pensar. Cuando usted cree que alguien es pobre o que alguien tiene una enfermedad o que alguien es porque esa persona, ¿verdad?, es más pecadora. O sea, tengan mucho cuidado cuando, ¿verdad?, y arrepiéntase si usted ha estado pensando así. De esta manera Jesús desafía nuestra tendencia a compararnos con otros que creemos que deben ser peores que nosotros para sentirnos nosotros como superiores. ¿Qué pasa? Vean, cuando vamos a repartir tratados al parque, ¿qué es el argumento que la gente siempre nos saca? No, pues es que yo no soy tan malo. Yo sé que Dios ahí va a ver que yo soy una buena persona. Yo no mato. Otros dicen, yo no tomo, ¿verdad? Y entonces el ser humano se percibe como alguien bueno. Malos son otros, yo no. Es más, el ser humano se percibe como alguien bueno que de vez en cuando hace cosas malas. Cuando el Señor más bien en la Biblia nos dice que, ¿qué le dijo el Señor en la parábola que estudiamos hace unos días? Ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, ustedes son malos que a veces hacen cosas buenas, ¿verdad? Es diferente la percepción que el Señor tiene de nosotros.
Y la otra forma, la otra que Jesús responde con respecto a esto es que Jesús nos desafía a pensar en nuestro propio pecado y nuestra propia necesidad de arrepentimiento para que no perezcamos nosotros mismos. O sea, ellos no debían estar tan enfocados en lo que le pasó a los galileos, sino que tienen que haberse enfocado en su condición espiritual. Si usted no se arrepiente, usted va a perecer igualmente. No significa que Pilato va a venir y le va a mezclar la sangre con los sacrificios. No, usted va a perecer en el infierno. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Y ahorita lo vamos a ver ahí. Jesús nos exhorta a eliminar esa tendencia pecaminosa de pensar que de alguna manera somos mejores que otros simplemente porque no hemos tenido, porque hemos tenido una vida con menos dificultades. Cuando Jesús dice que todos pereceréis igualmente, definitivamente está haciendo una referencia al juicio final. Ahí no va a escapar, de ahí no va a escapar. Después de todo, no es cierto que el juicio final es lo que todos debemos enfrentar si no nos arrepentimos. O sea, si usted no se arrepiente, va a ir al juicio final. O sea, eso es seguro. ¿Por qué? Nuestro hermano Ali nos hablaba de la justificación. Para los que el Señor ha salvado, ya ese juicio pasó. Y el Señor en sentencia declaró, usted es justo, usted es inocente. Por lo que usted ha hecho, no, por lo que hizo Cristo. Y es en las justicias de Cristo, es en la obra de Cristo, lo que Él hizo en la tierra, cómo Él caminó, cómo obedeció a la ley. Y en su muerte, ¿verdad? Que él cargó con el pago de nuestro pecado. Es por eso que nosotros somos declarados justos. Posteriormente Él resucita y está a la diestra del Padre. Pero entonces ya el que el Señor salvó, ya lo justificó. Ya esa sentencia está dada. Usted es inocente. Y a usted, el Señor lo ve en Cristo. O sea, el Señor ve sus justicias como las de Cristo. No las nuestras, porque las nuestras son como trapos de inmundicia. Es la justicia de Cristo. Lo que Él pagó, lo que Él vivió. Pero el que no ha venido a Cristo sabe que lo que le espera es una horrenda expectación de juicio, es lo que dice. Y lo que está haciendo es acumulando ira para el día de la ira. Jesús se está refiriendo aquí a perecer como un contraste a la vida eterna. Eso es perecer, que es la misma forma en que se usa esta palabra en otros pasajes. La palabra que dice el Señor aquí, que si no se arrepienten igualmente van a perecer, esa palabra que está ahí en el original se usa en los siguientes versículos. Se usa en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese no se pierda es esa misma palabra que se usa y se traduce como perecer. Entonces, para que todo aquel que en Él cree no perezca. Debería entenderse así, y así lo traduce la versión en inglés, mas tenga vida eterna. O sea, el que no perece, tiene vida eterna. Ese perecer es la condenación en el infierno. A eso se está refiriendo. Juan 10, 27 al 28, que dice, mis ovejas oyen mi voz. Y esa es la gran bendición, las ovejas del Señor que andan ahí errantes, que andan ahí perdidas, que andan ahí, que hay que ir a buscar a esas ovejas. En el momento en que les es predicado el Evangelio y el Señor les transforma su corazón duro de piedra en un corazón de carne, esas ovejas van a oír la voz del pastor y van a venir. Porque el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice? Y no perecerán jamás. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pasaje que leyó nuestro hermano. No perecerán jamás. Pero el Señor le está diciendo aquí a estos que están contándole el evento de los Galileos, que si ellos no se arrepienten, igualmente van a perecer. Sigue el pasaje que estamos estudiando antes de entrar a la parábola. Estamos viendo el contexto. Vean lo que dice Lucas 13, 4 al 5. O aquellos 18. O sea, entonces Jesús, ya que le están contando de esa noticia a los Galileos, cuya sangre fue mezclada con los sacrificios, Jesús le dice de otro evento que él sí conoce. Le dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? O sea, ustedes que me están contando eso, ustedes creen que aquellos 18 que les cayó una torre, ahí parece que cayó un edificio y aplastó a 18. Vean, mis hermanos, hasta que a mí me produce de verdad escalofrío. ¿Cuántas veces hay gente que ha dicho, no, ese huracán pasó por ahí porque ese pueblo tal cosa? Y aquí en Costa Rica no nos cae eso porque nosotros aquí no somos así. Hay gente que ha dicho eso. Tengamos mucho cuidado cuando pensamos tenemos esa forma de pensar. Dice,
O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús está dejando claro a la gente que le pasan cosas así, no es porque sean más pecadores que ustedes. Pasan porque el Señor determinó que así tenía que pasar. Pero no crean que ustedes son mejores que ellos. Si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer igualmente. Aquí Jesús usa otro ejemplo para aclarar el mismo punto. En este caso, él ilustra el principio usando un accidente que le habría sucedido a unos que perecieron de manera bastante repentina. Ninguno de nosotros sabe cuándo podríamos morir. Usted sale en las mañanas, usted ora y dice, Señor, guíame en el camino, cuídame, líbrame de cometer yo una imprudencia o que me causen un accidente. Espero que por lo menos estén orando, ¿verdad? Cuando están saliendo. Porque no sabemos qué nos puede pasar. Saliendo de aquí nos puede pasar algo y nos morimos. Entonces, la gran ventaja es que el creyente está preparado, ¿verdad? Yo no debo temer al que mata el cuerpo, ¿verdad? Hay gente que está con un temor terrible porque como hay disparos ahora en la calle y hay locos, ¿verdad? Pero dice que no debemos temer al que mata el cuerpo. Debo tener temor al que puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno. Y el único que puede hacer eso, ¿quién es? Dios. Es temor de Dios lo que yo debería tener, no temor a esto de aquí en la tierra. Como les digo, ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir o cómo podríamos morir o cuándo va a ocurrir eso, por lo que siempre debemos estar preparados. Esta es una de las razones por las que Jesús quiere que sus discípulos y nosotros tengamos corazones humildes ante el Señor y reconozcamos que nosotros mismos, antes de que el Señor nos salvara por su gracia, lo único que merecíamos era el juicio de Dios, tanto como cualquier otra persona que supongamos que debe recibirlo. Antes de que el Señor lo salvara, usted era tan culpable como cualquiera de los que están ahí afuera. Y lo único que merecíamos era el castigo del infierno. Y si el Señor hubiera actuado con justicia así con nosotros, nos hubiera mandado al infierno. Pero no nos aplicó su justicia, nos aplicó su gracia. Nos salvó por gracia, nos dio algo que no merecíamos, aplicó misericordia a nosotros. Usted no es salvo porque usted lo merecía. Recuerden cuando le decía el Señor al pueblo de Israel, vean, ustedes son un pueblo especial. Ustedes son un pueblo apartado para mí. Pero ¿saben qué? Yo no los escogí a ustedes porque ustedes fueran el pueblo más especial que el resto. Los escogí porque eran el pueblo más insignificante de toda la tierra. Así se los dice. Y así es como tenemos que entenderlo. El Señor nos salvó por su gracia. No hay nada en nosotros que podamos decir, es que Dios de verdad tenía buen ojo porque vea cómo me escogió a mí y de verdad qué buena escogencia. No, o sea, el Señor nos salvó y nosotros no merecíamos eso. Éramos un vil pecador, una oveja que estaba bien perdida y que Él tuvo que agarrar y ponérsela en el cuello y venir y traerla y se alegró cuando llegó con nosotros, dice así, y hizo fiesta porque había encontrado la oveja perdida. Esa es la realidad de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo vemos nosotros estas cosas. Cuidado, nuestra visión se está pareciendo mucho a la de esos galileos, ¿verdad? Que estaban ahí diciendo lo que había pasado. De hecho, Jesús añade un ejemplo adicional de tragedia y repite el mismo punto otra vez. Ustedes piensan que estos hombres eran más culpables. La Biblia de las Américas dice eran más deudores. ¿Ustedes creen que estos hombres eran más deudores que todos los demás hombres? Igual tenían una deuda impagable como la tenemos nosotros, como vimos en la parábola de los dos deudores, ¿se acuerdan? Aquel deudor que debía una cantidad que es impagable y el rey le perdona. Pero entonces, en vez de hacer él lo mismo con su prójimo, va y lo agarra del cuello porque le debe ahí un poquillo y le dice que le pague lo que le debe. Tenía una deuda impagable. Entonces le dice, es igualmente deudor. Esta gente que murió son tan deudores como los pueden ser ustedes. Jesús está enfrentando a personas con el mismo tipo de actitud moralista que se describe en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan cuando la vimos? ¿Qué pasaba con el fariseo? Él decía, Señor, te doy gracias, y dice que oraba consigo mismo. O sea, él decía Señor, pero él estaba orando para él. O sea, él se estaba autoalabando. Él decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo diezmo, yo ayuno,
Yo hago todo lo que se supone que debe hacer la ley. Hasta más ayuno más veces de lo que la ley dice que debo ayunar. Y te doy gracias porque no soy como este publicano, decía ese hombre orando en el templo. Y el publicano lo único que podía decir era: Señor, sé propicio a mí, el pecador. ¿Se acuerdan de eso? Espero que eso nunca se les olvide. O sea, si hay un pecador en esta tierra, yo me siento como el pecador. O sea, soy el más pecador. Sé propicio a mí. Y Jesús dijo que este hombre subió justificado. Entendió que él no tenía nada que ofrecerle al Señor, que no podía decirle: Señor, mire, porque yo he hecho esto, lo otro, usted debería perdonarme. No hay nada que yo pueda presentar ante Dios por mi perdón. Entendido este contexto, que es muy importante que lo entendiéramos, veamos la parábola, que es muy sencillita. Veamos ahora los versículos 6 al 9 de Lucas 13. Estamos en el Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Dijo también esta parábola. Entonces vean, este dijo también, es que lo que les acaba de decir está ligado a esto. Estos hombres que le estaban diciendo de ese evento, ahora el Señor les dice una parábola. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Una higuera es la que produce higos, ¿verdad? Y la viña es donde se siembran las uvas, ¿verdad? Es las matitas de las uvas. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. O sea, ya 3 años de estar viniendo a buscar fruto, a buscar esos higos, ¿verdad?, que estoy deseando ahí y no encuentro. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vean qué interesante. En este versículo 6 vemos, ¿verdad?, 3 cosas que se destacan. 1, una higuera, ¿verdad?, que es la que se siembra. 2, una viña. Y 3, una expectativa de fruto. Esos son los 3 elementos. Tenemos una higuera que es plantada en una viña, tenemos una viña donde es plantada la higuera y tenemos un dueño que lo que está esperando es que eso dé fruto, ¿verdad? Esos 3 elementos están ahí presentes en esa parábola. Esos 3 elementos tenían que haber sido reconocidos fácilmente por los oyentes. ¿Por qué? Porque los 3 elementos se refieren a Israel. Los 3 elementos en el Antiguo Testamento tienen que ver con la descripción del pueblo del Señor. Y vamos a verlo de la siguiente forma. El primero, la higuera, el uso de la higuera, ¿verdad? Porque vean que es interesante, está hablando de un viñedo, pero hay una higuera plantada en el viñedo. Miqueas 7:1, oigan lo que dice Miqueas 7:1. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Dice la versión de la Reina Valera. Pero van a ver que hay un temita de traducción de esa parte de los primeros frutos. Ahí cuando dice, esta frase, los primeros frutos, se refiere al primer higo maduro. Así es como se tiene que entender la frase en su idioma original. El higo temprano, que es considerado un manjar, ese primer higo. La Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional sí traducen correctamente esta frase. Y se las voy a leer porque si no, si usted lee la Reina Valera como está, usted cree que está hablando de los primeros frutos de la viña, ¿verdad?, de las uvas. Y vean cómo dice la Biblia de las Américas. Ay de mí, porque soy como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores de la vendimia. La vendimia es cuando están recogiendo las uvas, ¿verdad? Soy como los rebuscadores de la vendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Decía el dueño de la viña. O sea, esta viña, llego, ya no hay nada, no hay racimo, no hay nada, ni ese higo temprano que yo tanto deseaba, dice el dueño de esa viña. Entonces vean cómo se parece a la parábola que Jesús está presentando en el Nuevo Testamento. Vean cómo lo traduce la Biblia, la Nueva Versión Internacional. Pobre de mí, ni para los rebuscos de la vendimia. O sea, no me quedó nada. O sea, esos rebuscos deben ser como los que cogían café
recuerdan lo que llamaban la repela, ¿verdad? Que era cuando ya la gente había pasado y se volvía a pasar a ver qué se encontraba. O sea, ya ni para los rebuscos de la vendimia, no tengo un solo racimo que comer, ni un higo tierno por el que me muero. Dice la Nueva Versión Internacional. O sea, no tengo ese higo tierno por el cual me muero. O sea, tengo unas ganas de comérmelo. Entonces tenemos un dueño de la viña que estaba deseoso de encontrar fruto en esa higuera que estaba plantada en esa viña. Ahora, la viña como tal, sola, es usada también como un mensaje a Israel. ¿Cómo pasaba eso? Lo leímos la semana pasada cuando vimos Isaías, ¿verdad? Isaías 5, del 1 al 7. Leo para ustedes. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Eso es lo que pasó con esa viña. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Dice Isaías, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El Señor esperaba fruto de su pueblo, no halló fruto. Ahora, la expectativa de fruto, porque también es un elemento importante, el hecho de que Él espere fruto. Vean que en estas dos parábolas, en estas dos parábolas del Antiguo Testamento que vimos, ahí hay una expectativa de fruto. En la primera que vimos, había una expectativa de ese higo tierno, de ese higo, el primer higo. Y aquí había una expectativa de la producción de las vides escogidas. Y en las dos, en la del higo, no había nada que coger. Y en la otra, dio unas uvas que no son comestibles, uvas silvestres. Ahora, nada más una aclaración, para que no pensemos que combinar estas metáforas, como de hecho lo hace Miqueas, ¿verdad? Que en Miqueas vemos que está una higuera plantada en una viña, eso no es algo extraño. O sea, no es que hay que raro, como en un viñedo, ¿verdad? Va a buscar higos, iría a buscar uvas, ¿verdad? Pero tenemos que entender que en esa época era algo muy común plantar higueras junto con las uvas. De hecho, a menudo se permitía que las vides crecieran en higueras para que las sostuvieran. Eso es como cuando también uno entraba a los cafetales, ¿verdad? Y usted ve, y de pronto ahí los vástagos, ¿verdad? De los guineos, y hay de todo. Entonces en el cafetal usted encontraba otras cosas que no es café. Eso pasaba con las vides, ¿verdad? En el viñedo habían higueras. Por lo tanto, no hay nada inusual en el hecho de que las higueras crezcan en los viñedos. Claramente Jesús estaba usando el ejemplo de una higuera plantada en un viñedo, una higuera que debería haber producido fruto, pero no lo hizo, como una referencia metafórica a los judíos de su época, tal como lo habían hecho los profetas del Antiguo Testamento. Versículo 7 de nuestro pasaje, Lucas 13. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Son 3 años de estar constantemente viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. La orden es córtela. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Hay algunos comentaristas que dicen que aquí, como habla de 3 años, ¿verdad? Que si Jesús estará refiriendo a su ministerio, ¿verdad? Terrenal, que básicamente eso fue lo que duró, o si es una combinación de su ministerio y el de Juan el Bautista por el momento en que él dice esto. Pero lo cierto es que no podemos estar seguros de ello, ¿verdad? Que por qué usa los 3 años en la parábola. Pero lo que está claro es que 3 años era tiempo suficiente para que una higuera produjera higos. Israel ya había tenido mucho tiempo para producir el fruto adecuado y sin embargo en su mayor parte no lo había hecho. Y es por esto que el juicio vendría
representando como la tala de la higuera. De hecho, este es el mismo destino sobre el que les había estado advirtiendo Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Vean lo que dice Lucas 3, 7 al 9. Él les decía, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Ah, qué terrible. Usted sabe que yo les recibo a ustedes un día así y les diga así, oh generación de víboras. Y Juan, de verdad, llegaban a bautizarse y eso fue lo que les dijo. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que Juan les estaba diciendo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Qué decía la nación judía? Yo estoy bien, porque yo soy descendiente de Abraham. Esa es mi tranquilidad, que yo desciendo de Abraham, entonces ya yo estoy tranquilo. Ya yo estoy tranquilo. ¿Qué les decía Juan? Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y estas son las palabras de Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz. Ahí está el hacha, les decía Juan, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Nuevamente tenemos aquí el fruto, la expectativa de fruto. Mi hermano les mencionaba ahora, ¿recuerdan cuando vimos la parábola del sembrador? ¿Qué fue lo que diferenció la semilla que cayó en los diferentes terrenos? La semilla que cayó entre los pedregales brotó. La gente creía que iba a dar. O sea, la matita iba ahí. Brotó pronto. Pero se secó porque no tenía raíz. ¿Y quiénes eran estos? Los cristianos las personas que vienen a la iglesia y aceptan todo con gozo y usted los ve y que van bien. Y vienen a los cultos y están emocionados. Pero viene la persecución. Vienen las pruebas a causa del evangelio y se fueron. Ese es porque no tenía raíz. Parecía, pero no dio fruto. Después estaba el que caía entre espinos, ¿se acuerdan? Pero y empieza a brotar, pero dice que los afanes de este mundo, o sea, toda esta preocupación de este mundo y el engaño de las riquezas hacen que se ahogue la palabra y la hace infructuosa, no da fruto. Pero está el que cayó en buena tierra. Y dice que esa semilla produjo a 30, a 60 y a 100. No todos los cristianos vamos a producir igual, mis hermanos. Pero vamos a producir. O sea, el cristiano da fruto. ¿Por qué Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis? Porque es así. No hay cristianos sin fruto. No hay. Por eso Juan el Bautista les decía, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Pero como veremos, Jesús intercede por ellos para que se les dé aún un poco más de tiempo. No la corte todavía. Deme un tiempito más. Voy a cavar alrededor. Voy a abonarla. Lucas 13, del 8 al 9. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Mis hermanos, deberíamos ir meditando en nosotros mismos cuando oímos esto. ¿Cuántas veces habrá venido el Señor a buscar fruto en nosotros? ¿Cuántas veces habrá venido deseando ese higo, verdad? Ese higo temprano. Y estaremos produciendo nosotros. Estaremos produciendo. ¿Cuántas veces ha escuchado usted el mensaje del evangelio llamándolo a arrepentirse? Y usted está fijándose en aquel que lo mataron allá por andar en aquella esquina. ¿Ve? Es que por andar con esas juntas. Ese sí se lo buscó. El Señor le dice, si usted no se arrepiente, igualmente va a perecer. No crea que usted es menos pecador que ese hombre. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Esta parece ser una referencia al ministerio de Jesús, en el que Dios pacientemente le está dando todavía una oportunidad más a su pueblo de que se arrepienta. Le está dando un periodo de misericordia, pero no por mucho tiempo. Lamentablemente la mayoría de los judíos de la época de Jesús, ¿qué pasó? Lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ni aún resucitando a los muertos le creyeron. No aprovecharon la bondad que Dios les había mostrado al ser tan pacientes.
¿Cuánta paciencia le tuvo el Señor? Recuerden con los labradores malvados que vimos, ¿se acuerdan? Mandó mensajeros, ¿verdad? Mandó más mensajeros a que mandó al hijo después y le dieron muerte. No entendieron lo que significaba su paciencia, a pesar de que Jesús lo dejó muy claro. Como Pablo les preguntaría más tarde a los cristianos en Roma, en su profunda carta, en Romanos 2:4, ¿qué les dijo? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, usted, lo voy a poner más fácil como lo traduce la Biblia de las Américas, dice, o tienes en poco, o sea, para usted es poca cosa, las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Vea, esa paciencia que Dios le ha tenido debería guiarlo a usted a arrepentirse, a decir, Señor, ¿cuánta paciencia me has tenido? ¿Cuánta paciencia me has mostrado? El mensaje es claro, la parábola es muy sencilla. Jesús los ubicó a ellos. Ustedes me vienen a contar de esos galileos que les pasó eso. ¿Saben qué? Si ustedes no se arrepienten, igualmente van a perecer. Ese es el mensaje. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestros días? A nuestra iglesia, a cada uno de ustedes. Recordemos que con demasiada facilidad, o meditemos más bien, que nosotros con demasiada facilidad nos vemos o vemos a los demás como peores pecadores que nosotros. Y por lo tanto, como más merecedores del juicio de Dios. Esto es lo que lleva a los creyentes a asumir rápidamente que alguna tragedia debe ser el juicio de Dios cuando le sucede a otros. O sea, que cuando usted ve que alguien le cayó un palo en la casa y lo partió y lo mató en el cuarto. O sea, que es que seguro esa persona era más pecadora que yo. Pero Jesús no tiene esta actitud orgullosa, ni tampoco sus discípulos que siguieron sus enseñanzas. El Espíritu Santo nos recuerda que cuando comenzamos a juzgar a los demás pensando que deben ser peores pecadores que nosotros, debemos tener mucho cuidado. Básicamente nos está diciendo, mírense bien ustedes mismos primero. Nos recuerda que todos vivimos en un periodo de gracia en el que pacientemente nos está dando tiempo de arrepentirnos y confiar en Cristo. Por eso cantábamos ahora, más gracia ya no habrá. Va a haber un momento en que el Señor, como cerró la puerta del arca, ese se cerrará. Usted está vivo hoy, usted ha escuchado el mensaje de salvación hoy, arrepiéntase hoy. Hoy es el día de salvación. Más gracia ya no habrá. Usted no sabe si usted le va a pasar algo ahora saliendo. No lo sabe. ¿Cuánta paciencia le ha tenido el Señor? ¿Cuánta paciencia? Un juicio demorado no es un juicio cancelado. El Señor ha demorado su juicio, pero eso no significa que no va a venir. ¿Ok? Ahora, ese mensaje se lo digo a los que no conocen al Señor. Arrepiéntase. Venga Cristo. El Señor tiene esa puerta. ¿Y sabe por qué le digo que venga? Porque sus ovejas van a oír su voz y van a venir. Y eso es lo que estamos proclamando aquí del Evangelio. Usted no tiene nada que ofrecer por su pecado. Nada. No hay nada. Usted lo único que usted aporta en su salvación es su pecado. El Señor lo hizo todo. Por eso es que es por gracia. No es por obras. Pero venga Cristo. Arrepiéntase. Ya es hora, ya. Deje de vivir esa vida de complacencia, de pasividad, de estar viendo lo que le pasa a los demás y usted no está viendo lo que está pasando en su propia vida. Ahora, aquellos que conocemos del Señor, aquellos que el Señor nos ha salvado, también nos deberíamos sentir muy confrontados con esta parábola. También. Jesús espera que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. No hay cristianos sin frutos. ¿Cuántas uvas silvestres habrá encontrado el Señor cada vez que viene a ver nuestra vida? ¿Cuánto el Señor ha hecho por nosotros y hemos dado tal vez ahí unas uvillas medias enclenques? Ahora, el fruto no es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos. No es que yo les diga, mire, ahora salgan y esfuércense y produzcan frutos. No. Nuestro hermano Arles también hablaba de eso. Esa perseverancia nos la va a dar el Señor. Pero es algo donde nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, pues el Señor es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
es perseverar en los medios de gracia que Él nos dejó para que caminemos en santidad en esta tierra. Si usted no ora, si usted no viene a la iglesia, si para usted venir a la iglesia es una carga tremenda, si para usted orar es una pérdida de tiempo, estar con la comunión de los santos, estando muy mal y está poniendo muy mal en uso los medios de gracia que el Señor dejó, no puede estar produciendo fruto. Más bien lo que se ve en su vida es una escasez de fruto y cuidado, una ausencia total de fruto. Es el fruto del Espíritu Santo el que se debe ver en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza es dominio propio. Eso es lo que significa. Todo eso vamos a ir creciendo, todo eso viendo en la vida del cristiano. Ese es el fruto que Jesús busca en nosotros. ¿Qué tanto se ha dado? Ahora voy a hacer una serie de preguntas para que nos autoexaminemos, porque aquí hay dos peligros. Hay dos peligros. El peligro más terrible es que usted crea que es cristiano y no lo es. Y entonces está en ese apartado que nuestro hermano Arles decía ahora. Estuvo ahí en medio, cantaba, usted creía que era creyente y después ya se demostró que no. Porque lo que produjo que fueron cardos y espinos. Lo que produjo fue un fruto, esas uvas silvestres. Y eso es lo que nos decía ahora el hermano, exhortándonos con el libro de Hebreos. Los frutos no es algo que nosotros podamos producir con nuestras fuerzas. Ese fruto lo da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y todo cristiano que tiene el Espíritu Santo va a producir fruto sí o sí. No hay cristiano sin fruto. Consiste en caminar en santidad y hacer las buenas obras para las cuales Dios nos ha creado de nuevo en Cristo. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:8-10? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ven, el Señor nos salva, Él nos crea de nuevo, somos una nueva criatura en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Dice, ¿y cuáles son esas buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios lo salva, no por nada que usted haya hecho, es por gracia, para que no sea por obras, para que usted no se pueda gloriar en eso. Pero lo salva ¿para qué? Para que ande en buenas obras. Y esas buenas obras las preparó el Señor de antemano para que usted anduviera en ellas. ¿Usted está andando en esas buenas obras? Esa es mi pregunta. Usted se ha preguntado, Señor, ¿cuáles son las buenas obras para las cuales tú me salvaste? ¿Por qué no siento que en mi vida yo esté produciendo fruto? Debemos examinar nuestras vidas y ver si hay frutos de arrepentimiento, como lo plantea un autor que estoy leyendo que se llama Terry Johnson en el libro. Terry Johnson hace una serie de preguntas que me gustaría que las meditemos como iglesia. 1. ¿Está Dios obteniendo alguna ganancia o fruto de la enorme inversión que ha hecho en nosotros? O sea, ¿cuánto ha invertido el Señor en usted? ¿Está el Señor obteniendo algo de esa inversión? ¿Dónde está el fruto? Y por fruto me refiero a que ya yo no estoy en búsqueda activa del pecado, sino que más bien camino en santidad. Trato de buscar la santidad. ¿Pecaré? Sí, claro que voy a pecar. Y si digo que no peco, soy mentiroso. Pero dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, el cristiano que se arrepintió para salvación, constantemente vivirá arrepintiéndose, porque sabe que ha causado dolor, sabe que ha hecho algo en contra de la voluntad del Padre Celestial. Y se va a arrepentir y va a estar pidiéndole al Señor que lo ayude a caminar en santidad. ¿Ha cultivado usted una aversión por el mal para desarrollar un hambre y una sed de justicia? O sea, ya a usted le gusta menos ya ver lo malo y siente un hambre y una sed de justicia. ¿Se ve en su vida un amor por la palabra de Dios? Usted dice, qué bonito, ojalá que no paráramos de leer la Biblia. Ojalá que, ¿verdad? ¿Se ve ese amor por la palabra de Dios? ¿Se ve ese amor por el pueblo de Dios? Y aquí creo que es un golpe duro. La iglesia, o sea, usted se siente parte de esta iglesia. Usted se preocupa qué le está pasando a Juancito. Usted se preocupa qué le está pasando a Richard. ¿Cómo estará ahorita en Panamá? ¿Le estará yendo bien? ¿O no sabía ni siquiera que andaba allá? ¿Me entienden? Se ha desligado usted del ambiente de la iglesia.
¿O si se siente parte de? ¿Conoce a todos en la iglesia? ¿Se sabe el nombre ya de todos? Vean que todo esto se los estoy diciendo con mucho amor, pero no podemos caer en la indiferencia. No podemos caer en el no es conmigo. Tengo que tener ese amor surge. O sea, el Señor pone ese amor por los unos por los otros. ¿Cómo voy yo a poder llorar con el que llora y reír con el que ríe si yo ni lo conozco? No sé si tiene problemas, no sé si está pasando hambres. ¿Dónde voy a mostrar mis dones que el Señor me dio? Es en la iglesia. Es en la iglesia. Se han mandado mensajitos entre semana. Han dicho, hermano, oremos un ratito juntos. O hermano, ¿qué le está pasando en su vida para ver si puedo orar por usted? O ni se acuerda usted de que la iglesia existe y se acuerda ya el sábado de la noche, mañana hay culto. Sí, es cierto. No puede ser así, mis hermanos. No estamos dando el fruto que deberíamos estar dando. ¿Cuánto ha invertido el Señor en nosotros? ¿Siente usted ese amor por el pueblo de Dios? ¿Siente usted ese amor por adorar a Dios como Él lo establece en su palabra? O sea, usted está el sábado diciendo, ya mañana es domingo. Qué bendición, y vamos a aprender más y vamos a adorar el nombre del Señor. Voy a ver a mis hermanos otra vez, físicamente, porque tal vez solo pude hablar con ellos o pude tener una videoconferencia, pero ya los voy a ver. Y me gozo y llego tempranito para poder compartir con ellos. Y mis hermanos, si no está pasando eso, medite por qué no está pasando. Esto no tiene, esta es una disciplina instructiva. Estamos predicando la palabra de Dios para que eso llegue a sus vidas y usted pueda meditar y cambiar y ver, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué no estoy dando fruto? ¿Por qué me siento apático? ¿Por qué no quiero llegar a la iglesia? ¿Por qué no me he relacionado con mis hermanos? ¿Se caracteriza su vida por su amor al prójimo? Usted dice, yo quiero ver cómo hago para ayudarle a aquella persona. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de los pecadores, verdad? Que decíamos las actitudes que podemos tener con respecto a los pecadores. Uno, los odio. Me caen mal. Primera actitud. Segunda actitud, me son indiferentes. Ahí van, los vi, no me representan nada. No los odio, pero tampoco los quiero. Entonces ahí van, es indiferencia. La otra actitud es, si me vienen a hablar, yo les hablo. Con mucho gusto ahí. Si me buscan, yo aquí estoy. Y la otra actitud es la del Señor, que es, yo voy a ir a buscar a los pecadores. Voy a ir a buscar al pecador que está perdido, porque él está perdido. Él no está perdido ahí buscando encontrar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, no hay justo ni aún uno. Al pecador hay que ir a buscarlo. Eso es lo que Jesús hizo. Él fue a buscar al pecador, él fue a buscar la oveja perdida. La mujer que perdió la moneda buscó la moneda que se le perdió. El padre que se le había ido el hijo pródigo, ¿qué hizo? Corrió a buscar a su hijo cuando aún venía. Sentimos ese sed de ir a buscar a los pecadores, esa alegría cuando vemos llegar pecadores a oír la palabra del Señor, nos invade de verdad. O sea, usted se alegra, usted dice, mire cómo se está llenando la iglesia, qué bendición, están escuchando el evangelio. O usted no siente nada. Y si usted no siente nada, mis hermanos, por favor, mediten qué está pasando. No puede ser que usted no esté sintiendo nada. No puede ser que usted no esté, que sea tan apático con el resto de las personas en la iglesia. El fruto que el Señor busca en nosotros es que vivamos una verdadera vida de servicio a Dios en la que lo obedezcamos, lo honremos, lo glorifiquemos y proclamemos su nombre. El juicio se ha demorado. Vean, solo por la misericordia de Dios, como decía Jeremías, no hemos sido consumidos. O sea, solo por la misericordia de Dios. Porque por lo que hemos hecho, mis hermanos, ya mereceríamos que el Señor nos hubiera apagado las luces hace rato. El juicio se ha demorado solo por la misericordia de Dios. No pensemos que Él es flojo o que el juicio de nuestro Señor se ha cancelado. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 17 lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Vean qué duro esto. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si usted no conoce a Cristo, arrepiéntase. Venga a Cristo, ya es tiempo. Ya es mucho de que anduviera haciendo lo que usted quiera. Venga a los pies del Salvador, que Él es el único que puede salvarlo. Y si usted ha sido un cristiano flojo, sin frutos, también arrepiéntase. Ya, ¿verdad? Deje esa flojera y comparta con los demás y dé fruto
pero sabiendo que no es en sus fuerzas. Clame al Señor que Él le dé las fuerzas suficientes y le dé el ánimo para poder amar las cosas de Él cada día. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias. La exhortación ha sido dura, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos a entender cuán flojos hemos sido, Señor. Permite que nos arrepintamos de corazón y que entendamos que aquí no estamos jugando, Padre. Estamos glorificando tu nombre y queremos ser obedientes a tu palabra. Que la gloria sea para ti únicamente. Y te damos las gracias. Bendice ahora lo que viene, Señor, que es la celebración de tu cena, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a celebrar.